Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Bienvenidos a Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, un programa organizado por el Grupo de Trabajo en Cambio Climático y Justicia, ICEAT, Fundación Solón, Fundación Jubileo y Ecotambo. Queremos invitarlos hoy. Nelson, ¿cómo estás? Hola Felipe, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Hoy discutiremos un poco el tema de la Amazonía, la Biblia, relacionado con lo que está ocurriendo en el sínodo amazónico, promovido por la Iglesia Católica, y también estaremos hablando un poco de la situación política actual, teniendo en cuenta que hoy viernes estamos a 2 días de las elecciones y pronto tendremos que decidir nuestro futuro, ¿no? Tenemos un contacto con César Antesana. César nos va a dar algunas reflexiones sobre esto que está pasando hoy día. Vamos con César. Bueno, en este momento coyuntural, en este tiempo en el que digamos que la destrucción de la naturaleza nos ha tocado más de cerca en la región, aquí en el país, algunas reflexiones me parecen importantes. Primero, creo que se plantea desde un mito desarrollista la necesidad imperiosa de usar, digamos, la naturaleza en beneficio del bienestar del ser humano. Esta es una mirada antropocéntrica que ha sido denunciada hasta la saciedad desde posiciones ecológicas y ecoteológicas. Por otro lado, se sostiene desde cierto, digamos, ecologismo la necesidad de descentrar al ser humano en sus necesidades concretas y construir desde un edificio teórico, digamos, una utopía anti-extractivista o post-extractivista, como se llame. Pero me parece que ambas posturas resultan en un reduccionismo, insuficientes para poder contemplar salidas concretas a una crisis que ahora todas y todos vivimos por este capitalismo global. Porque debemos recordar que probablemente el ser humano ha sido protagonista de la depredación de su entorno natural desde el mismo comienzo, desde su propia aparición sobre el planeta. Es muy probable. Las crisis ecológicas de las que nos cuenta la antropología cultural, otras ciencias, parecen generalizarse, no obstante la cultura, su entorno específico geográfico o sus particulares cosmovisiones. Es decir, muchos de nuestros pueblos alrededor del planeta han sido protagonistas de, digamos, desequilibrios ecológicos en sus espacios locales concretos. Desde la extinción de los grandes mamíferos, después de la era de hielo, hasta el agotamiento de los suelos, la deforestación en lugares tan diversos como el Medio Oriente o Centroamérica o las mismas islas del Pacífico, ya seamos indoeuropeos o indígenas, melanésicos, lo que sea, nuestra relación devastadora con la naturaleza, siempre presente, una lectura que comparto con otros teóricos, se exacerba, eso es innegable, con el desarrollo de las sociedades capitalistas. Esta destrucción se hace crónica, por usar un término. Este es un punto fundamental a tener en cuenta. Ninguna crítica que digamos, precie de ser seria puede dejar de lado el hecho de que es el capitalismo el que exacerba estas relaciones de explotación de la naturaleza. En un texto bastante reciente, que es del 2017, Jorge Viaña, que es un autor de aquí boliviano, nos alerta sobre estas dos miradas reduccionistas, ¿no? Estas dos que acabo de plantear, que falsean la problemática concreta. En términos generales, Viaña nos propone una salida dialéctica en dos escenarios, usando material teórico marxista. Por ejemplo, va a decir, somos naturaleza, ¿no? Pero no somos naturaleza. O sea, estamos insertos como especie en la historia de la naturaleza, pero somos distintos de ella. Lo que nos vincularía sería la praxis histórica, digamos, ¿no? Nuestra relación mediante la acción de esta nuestra naturaleza que somos como humanidad sobre esta naturaleza que es nuestro entorno.
Yo creo que esto es muy rico, ¿no? Porque esta forma de enunciar nuestra relación con ella, con la naturaleza, nos permite algunas ventajas. Por ejemplo, cuando decimos que existe una relación innegable entre naturaleza y sociedad, corremos el riesgo de identificar nuestras dinámicas sociales, nuestras prácticas culturales, etcétera, con las propias leyes de la naturaleza. El darwinismo social que justifica el racismo, por ejemplo, es me parece a mí una consecuencia de las más evidentes de lo anterior. O la homofobia, ¿no? Que se ancla muchas veces en una relación, digamos, en una concepción naturalista de la pareja en función de su reproducción, por ejemplo. Estas son muestras de lecturas absolutamente perniciosas, reduccionistas, peligrosas. Por eso me parece útil a mí ahora referirnos, digamos, referirme al trabajo de Jorge Viaña, que está reflexionando la relación entre naturaleza y sociedad a partir de escritos, digamos, de corte marxista. Para este autor, ambas posturas, ¿no? Las de principio serían reduccionistas, tanto la desarrollista extractivista como la ecologista anti-extractivista. Y son reduccionistas por una simple razón. Ambas plantean a su modo escenarios utópicos que no resuelven los problemas concretos de supervivencia de los seres humanos, ni de los seres humanos, ni de la naturaleza como sujetos. Ya para entrar, digamos, en nuestro ámbito, ¿no? En nuestro tema, quizás uno de los textos bíblicos más paradojalmente ecológicos sea el Apocalipsis. En este libro, en el Apocalipsis, escrito en medio de una doble crisis de las comunidades, ¿no? De las comunidades a las que se dirige. eh, la primera es la amenaza, digamos, del Imperio Romano y otra es el surgimiento del gnosticismo que amenaza, digamos, la unidad de los primeros grupos cristianos. A ver, en este libro, en el Apocalipsis, la naturaleza es sujeto de destrucción. Las imágenes aquí en el Apocalipsis escenifican el caos, la degradación del mundo que conocemos, ¿no? Todo esto, estos elementos por los que es tan famoso este libro bíblico. Las imágenes son de lo más terribles y son impresionantes, ¿no? Los símbolos que se usan en él, etcétera. Pero no es este un discurso que esté celebrando la destrucción y degradación de la naturaleza y del ser humano. En lectura de la biblista Sofía Chipana, que tiene un texto muy, muy lindo publicado por Alicead sobre el Apocalipsis, es más bien, ¿no? Y por contrapartida, la posibilidad de contemplar eh, sujeto humano y sujeto naturaleza, ambos como parte integral de un plan de reconstitución divina en dimensiones cósmicas. Esta interpretación me parece así maravillosamente enriquecedora de nuestra mirada sobre el tema, porque la naturaleza nunca estuvo más presente en el Nuevo Testamento, al menos no como lo está en el Apocalipsis. La naturaleza forma parte, ya no como medio para el castigo o para la recompensa o la bendición del grupo humano, digamos, ¿no? Sino como parte integral tanto de la destrucción como de la renovación del cosmos en función del plan divino. Y esto es maravilloso. Por ejemplo, ¿no? Solo para hacer una cita y no estar hablando así sobre el vacío, ¿no? En el capítulo 22 del Apocalipsis podemos encontrar los siguientes pasajes. Cito. Luego me mostró el río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay un árbol de vida que da fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las naciones. Ese es final de cita, ¿no? En este pasaje, ¿no? Podemos asistir al triunfo final del plan divino, en el que la naturaleza es parte intrínseca de la organización humana. Ella, ¿no? Representada, digamos, simbólicamente ahora en el pasaje citado, digamos, en el río, los dos árboles de la vida, etcétera, cohabitan en una construcción de lo más artificial que tiene el ser humano, que es la ciudad, ¿no? En esa clásica, también maniquea en algún momento, separación entre civilización y mundo natural. Ambas, ¿no? La ciudad y la naturaleza, y representada en el río y los árboles,
están relacionadas por una determinada práctica, ¿no? En este signo que es el alimento y la medicina para los pueblos. Existe una codependencia entre estos dos sujetos, entre estos dos protagonistas de la reconstitución del cosmos, digamos, en el libro del Apocalipsis. Creo que podemos intuir que las salidas de esta crisis climática, ya para terminar esta intervención, van más allá, ¿no? De los reduccionismos que nos vienen tanto de los sectores que contemplan el desarrollo a partir de un extractivismo arrollador, pero también desde los grupos ecocéntricos que plantean el abandono de toda práctica extractivista, dejando de lado las necesidades socioeconómicas de los grupos humanos. En esta hora es bueno preguntarse qué equilibrio podemos generar desde nuestras prácticas concretas que vayan a asegurar la supervivencia de estos dos sujetos que en el Apocalipsis son los protagonistas de la redención divina, la humanidad y la naturaleza. Esta es nuestra tarea hoy, creo, como seres humanos insertos en este cosmos, pero insertos también en determinadas relaciones concretas capitalistas que deben ser superadas. Gracias, César. Un gusto escuchar tus comentarios. Bueno, comentando un poco lo que dice César, sí, en realidad hay un reduccionismo de ambas partes, ¿no? Y es una tendencia, ¿no? Unos que por un lado solo quieren ver el tema del clima de manera exclusiva y otros que ni siquiera quieren ver el tema del clima, ¿no? Pero no se puede partir de ninguna de las dos si no se discute problemas más centrales, ¿no? Bien curioso, pero muchos de los que hablan de ambientalismo no pueden pasar de una mirada local sobre el problema, ¿no? Y es también curioso que eh, también muchos pretendan negar el problema del cambio climático, aparezca fuera de sus agendas, fuera de su perspectiva, ¿no? Y de alguna manera es que tampoco se está conectando el problema con el problema global, ¿no? Creo que hay un problema de ese estilo, ¿no? Y yo creo que en la reflexión de César más bien lo que intenta hacer de alguna manera es articular eso del problema global, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, no se trata de tener una lectura desde cual o tal posición teórica, ¿no? Sino yo creo que el real problema es encontrar, digamos, en dos puntos, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes salir de esto? Primero, no lo vas a poder hacer localmente, ¿no? Necesitas necesariamente alianzas con, por lo menos, un sector regional que te permita construir una economía donde no dependas exclusivamente de generar dólares al como sea, ¿no? Que es en realidad el problema que está detrás, ¿no? Todos los estados están obsesionados por generar dinero para sobrevivir, entonces, en ese contexto el planeta tiene un lugar muy secundario, ¿no? Pero tampoco, digamos, no es solamente una actitud de decir, de volver al planeta, yo diría, o al ser humano simplemente como un ser natural más del planeta. Yo creo que de alguna manera hay la especificidad del ser humano, hay la especificidad del planeta, ambas no son contradictorias, pero de alguna manera tienen que entenderse eso desde su propia especificidad, ¿no? Sí, yo le marcaría más bien dos elementos por lo menos que ha planteado César. Uno es bastante fuerte el tema de la idea de naturaleza ligada a la idea de humanidad que tenemos en la actualidad. Y esta idea de la naturaleza, él refiere que se podría también entender, como muchos están hablando últimamente, como sujeto. Y en ese sentido me parece que no es tan simple, ¿no? Como decir ahora desde mañana vamos a entender que también es un sujeto. Yo creo que eso implicaría realmente también poner en crisis la idea de humano mismo, la idea de humanidad. Porque si vamos a seguir con la misma idea de humanidad, como llevando en el sentido más moderno de la palabra, a una idea de individualidad, de individuo, ¿no? Que se construye a sí mismo y que es independiente y irracional dentro de la idea de racionalidad, obviamente claro en la modernidad, yo creo que va a ser solamente seguir hablando de lo mismo, claro con otras palabras, ¿no? Pero seguir hablando absolutamente
de lo mismo, es business as usual, es lo mismo de siempre. Entonces, en ese sentido, yo diría que más bien tendríamos que nosotros enfocar muchos esfuerzos a discutir que realmente qué significa ser humano. Por un lado, hay mucha discusión de este tema necesaria en el plano de la filosofía y realmente la teología. Y el comentario de César también está ligado a el Apocalipsis. Solamente como complementario a lo que ya ha dicho muy interesante César, es que el Apocalipsis en principio es justicia. Es decir, no se trata de una destrucción a partir de la nada, que nos llevaría a la catombe y nihilismo total, sino el Apocalipsis tiene que ver con hacer justicia. Y ahí la justicia de la que se habla en el Apocalipsis, pero no solamente en el Apocalipsis, para citar el Nuevo Testamento, sino también podemos hablar de lo que ha pasado con Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento, ¿no? También en gran medida incluso el libro de Noé, ¿no? Todo lo que se habla sobre acerca de Noé tiene mucho que ver con la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios en el texto bíblico es que Dios utiliza a la naturaleza para hacer justicia. Y en ese sentido la naturaleza estaría como un nivel incluso superior al ser humano en la creación. Algo que también hay muchas posiciones y discusiones que puede haber, que hay una teología también de la dominación que pretende plantear que el ser humano es el culmen de la creación total, ¿no? Y de hecho eso, por ejemplo, interesantemente para hablar de este tema de sujeto, encontramos en la obra de Hegel, el joven Hegel, podríamos decir, no el Hegel de la ciencia lógica ni la fenomenología del espíritu, sino el Hegel de los escritos cristianos, que de hecho lo hay, pero muchos filósofos creo que no leen, que es justamente lo que dice, ¿no? Que el ser humano está totalmente contrapuesto a la naturaleza, eso dice Hegel. Pero para poderla vencer, la entiende también como sujeto. Entonces ahí podemos ver que este tema de decir sujeto no es un tema reciente, ya lo han planteado muchísimos años atrás, siglos atrás, la modernidad tiene una idea de cómo lo puede plantear, solamente que hay diferencia. Por eso yo digo, no es el problema tanto del sujeto, de la naturaleza del sujeto, sino de qué entendemos por humanidad. Si tú entiendes que estás supeditado a la naturaleza y tienes que vivir con la naturaleza, se rompe totalmente el mito de la modernidad, se rompe totalmente la idea que tú estás por encima de todo. Eso es, me parece, muy complicado en esta situación y también tiene que ver con que discutamos interpretaciones bíblicas justamente relacionadas a la dominación o a la liberación. Y en este caso estamos hablando de la liberación del ser humano y yo diría también la liberación de la naturaleza, al margen de que la entendamos a esta o cómo la entendemos. O que yo diría, solo para cerrar, que no entendemos la naturaleza, que hemos llegado a un momento en el que pensamos que nuestro conocimiento no es suficiente y que la naturaleza es una cosa mucho más amplia de la cual nosotros solo estamos jugando a ser aprendices de mago, ¿no? Y ahí destruyendo la naturaleza y por no entenderla. Bueno, nos vamos a una pausa en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Bienvenidos a Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza.
Volvemos con verdades ocultas, la hora de la... Volvemos con verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Y en este segundo bloque, Nelson, ¿qué te parece si discutimos un poco sobre lo que está ocurriendo en el Vaticano, ¿no? Con el Papa Francisco, que ha planteado algo muy interesante, ¿no? Un sínodo por la Amazonía, pero es un sínodo que, bueno, inicialmente está convocado por la crisis amazónica, pero que está discutiendo temas fundamentales para la iglesia, ¿no? Como es el problema del matrimonio, del sacerdotazgo, de la participación de las mujeres, ¿no? Realmente es algo que está de alguna manera variando la agenda de la iglesia y está imponiendo una nueva lectura, ¿no? Yo diría una lectura más abierta, más acorde a los nuevos tiempos y también sacándose un poco la larga historia de prejuicios que ha tenido la iglesia católica, principalmente sobre el matrimonio, sobre el celibato y sobre la participación de la mujer, ¿no? En este contexto también hay que entender que es muy importante la postura que está tomando sobre la Amazonía a partir de un cuidado de la casa común, ¿no? Algo que es definitivamente interesante, definitivamente importante, y la lectura bíblica como una voz profética puede ayudar a que nosotros de alguna manera seamos conscientes del cuidado de la casa común, ¿no? De cuidar nuestra casa y de cuidar también la creación que ha dado Dios, ¿no? Claro, en ese contexto lo que hace la Iglesia Católica es toma una voz mucho más progresista de la que tuvo los últimos años y realmente empieza a tener más compromiso con los temas que hoy son importantes en la coyuntura presente, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera la Iglesia Católica está tomando ese rol. Ahora también, digamos, muchas noticias decían que en muchos casos están abriendo a que los curas se puedan casar, principalmente por que las iglesias protestantes están avanzando sobre la iglesia católica, por ejemplo en la Amazonía, y por eso le piden a Francisco que los curas de la Amazonía puedan casarse para que también la iglesia católica pueda ampliar también su espectro de feligreses, ¿no? Porque también es una iglesia católica que cada vez se va reduciendo, que nadie quiere entrar al sacerdocio, principalmente por el voto de castidad que eso implica, ¿no? Entonces, en ese contexto estamos viendo una iglesia tal vez mucho más amplia y mucho más liberadora, diría yo, de lo que era antes, ¿no? Sin decir que es una panacea, ¿no? Sí, realmente es muy interesante lo que se está viendo, que yo creo ya se veía venir desde el Laudato Si, porque en el Laudato Si, si bien es un documento que trata sobre el tema de la crisis ecológica, pero de hecho plantea un cambio de la estructura eclesial, ¿no? Un cambio de la perspectiva misma que tiene esta estructura eclesial. Y yo creo que lo que vamos a plantear también aquí no va a gustar mucho a muchos sectores de la curia, sectores más bien de la jerarquía católica. En Bolivia es un tema muy específico, yo diría, ¿no? Porque es tan a veces completamente distinto y se acepta mucho en este caso lo colonial. Realmente es bien complicado abordar esta temática. O sea, yo creo que tenemos un papa Francisco que es totalmente progresista, a contraposición de muchos sacerdotes, obispos, que realmente son totalmente contrarrevolucionarios, totalmente antiprogresismo y totalmente en ese caso van a coincidir con posiciones contra la naturaleza justamente. De alguna forma ellos quieren agarrarse de una doctrina que los años mismos ha demostrado que no va a ningún lado, ¿no? Si es que hubiera un Papa Francisco en el siglo XVI, en 1517 concretamente, nunca se hubiera dividido la iglesia, ¿no? Cuando Lutero ha planteado las reformas, que ahora si las revisas dices, es obvio que no puede haber lo que denunciaba Lutero, no se hubiera dividido la iglesia en principio. Pero lo que ha pasado es que justamente agarrados en una doctrina que no va a ningún lado y en posiciones totalmente falsas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de decir que Pablo fue el que instituyó el celibato. O sea, bien claramente está que Pablo en las cartas que plantea, él dice, los que están casados, que se queden casados.
pero no les pone un pero a los que van a casarse y pueden seguir siendo parte de la misión evangélica que se está haciendo con los judaizantes, es decir, con los cristianos que están viniendo de una raíz judía. Y en ese sentido yo creo que hay mucho para poder decir que incluso bíblicamente no está justificado el modo y la estructura como se ha planteado. Pero no solamente eso, tenemos que entender que la Biblia es palabra viva. Y en ese sentido de que es palabra viva, las reinterpretaciones históricas son algo que nosotros tenemos que obviamente siempre encauzar hacia una dirección que nos lleve a la construcción de un mundo más humano, más pacífico, más cristiano en ese sentido. Y en ese sentido también no es posible que en la actualidad, a nombre de eso, se pueda justificar que la formación del sacerdote no haya llevado a problemas como los terribles problemas que se han de alguna forma evidenciado de los abusos a menores. O sea, ese es un tema que Dios no los va a perdonar. O sea, de hecho, no podríamos entendernos que haya perdón para ese tipo de acciones. Y eso es parte de la construcción histórica que han tenido. Y de hecho, en la actualidad están totalmente vacíos los seminarios y los sacerdotes que entran terminan siendo como una especie de rosca que ya no tienen ni feligreses. No hay mucho respeto en las misas. Yo, de hecho, la anterior semana me tocó estar en una misa por el fallecimiento de mi padre, de ya la misa de 3 meses que se hace tan acostumbradamente, y el sacerdote, Dios mío, es que yo realmente digo, no tienen vergüenza para poder dar el mensaje bíblico. O sea, se supone que tienes que formarte, se supone que tienes que hacer el mensaje bíblico, tienes que escribirlo, y vienen a decir semejante barbaridad. Y al final el sacerdote, que no voy a decir el nombre porque tampoco interesa, el punto aquí es que al final termina diciendo que por órdenes del obispado, de la conferencia, tienen que ir a votar y que tienen que fijarse bien que no gane el fraude, que no gane el MAS. O sea, es que eso no les toca. No les toca. Quieren politizar esto, de hecho ya está politizado. Quieren hacerlo, pero que sean de una manera más inteligente. Yo creo que hay mucha posición fascista, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica. Y esas posiciones fascistas de la Iglesia Católica ha hecho que necesariamente a hoy se plantee que cambien. Ya, pero vamos a poner a personas con formación que son casados. Entonces ahí va a haber más competencia, espero, ¿no?, para poder seguir dentro de la Iglesia Católica. Va a haber más competencia entre sacerdotes, va a haber más competencia. Pero donde más se puede evidenciar eso, y eso sería una revolución importante dentro de la Iglesia, es que se deje que las mujeres tengan cargos dentro de la Iglesia. Y que si idealmente puedan llegar a ser párrocas, sería en este caso, no hay ni la palabra, pero párrocas que puedan tener un diaconado, ¿no? Y que realmente, porque hay tantas mujeres con tanta buena formación teológica, pastoral, que pueden aportar tanto, y está perdiendo, tan son la mayoría de la Iglesia Católica, y están perdiendo tanto y se están vaciando sus iglesias por el solo hecho de que quieren mantener los privilegios en sectores muy cerrados. Yo realmente creo que es un momento nomás de cambio. Ahora, pero es justamente como dices, ¿no? Plantean un sínodo amazónico y empiezan a hablar de estos temas. Porque yo creo que lo que realmente está queriendo plantear es que necesariamente tiene que haber un cambio de estructura para poder enfrentar un problema de la magnitud al cual nos estamos enfrentando. Y ese problema de la magnitud a la que nos estamos enfrentando no tenemos ahorita en este momento conciencia. La Amazonía es el único espacio que queda de biodiversidad en el planeta. Donde puedes encontrar mucha diversidad natural es la Amazonía, ¿no? Y eso no es un designo muy antiguo que hayan dicho que solamente en la Amazonía haya, no. Pues eso tiene que ver con un proceso histórico. No es en América Latina donde ha nacido la industrialización, no es en América Latina donde ha nacido el capitalismo, ¿no? Y más bien justamente a donde se está enfocando es que gracias a los pueblos indígenas que se han quedado y que están de alguna forma son el último espacio donde pueden defender, ¿no?, el último sujeto que puede defender la crisis que está habiendo climática, es que nosotros tenemos que también aportar. Y en ese sentido es que entra en crisis todo nuestro modo de ser, ¿no? Y ahí yo diría que se puede hablar, si se puede hablar en algún momento, algún teólogo planteó
a entender a Dios como el gran otro, ¿no? Con mayúscula, el otro, el que es totalmente distinto, pero a la vez está inmiscuido en mi vida. Entonces también a la naturaleza, yo diría, también se la puede entender de alguna forma, ¿no? Que es un gran otro. Es decir, está ahí, se destruye. Yo soy responsable de la destrucción que estoy haciendo, pero también la naturaleza en gran medida termina siendo una construcción también desde nosotros, ¿no? Nosotros estamos contaminando, el modo de riqueza que se está creando es a partir de la destrucción de la naturaleza, y realmente en la actualidad las cosas se están poniendo insostenibles, de tal forma que han aparecido gente como esta adolescente Greta, ¿no? Greta Thunberg, que plantea de manera directa, y ahí quienes son justamente desde esta perspectiva más fascista salen a querer hacerse la burla digamos, de alguna forma minimizar las declaraciones que está haciendo, porque es fuerte también lo que dice es: ustedes me están haciendo esto, ¿no? O sea, ustedes están destruyendo mi generación. Y en ese sentido, pues, es que yo creo que hay un grado muy alto de cinismo para poder seguir apostando por modelos extractivistas sin entender lo que realmente está ocurriendo en el planeta. Y en ese sentido también yo diría, está muy bien, estamos a pocos días de decidir los 5 próximos años de nuestro futuro. Yo diría, no hay un programa de campaña de ningún partido político en este caso que muestre realmente un análisis mundial de lo que está ocurriendo. Y ahí es un problema que nosotros tenemos. Nosotros, yo creo que como ciudadanos y como pobladores de esta tierra tenemos que plantear, es constante la política. No podríamos entender que la política solo es las urnas, ¿no? Es un debate constante, entonces tenemos que seguir debatiendo, seguir construyendo. Pero no porque no me cae tal, no porque lo odia tal, porque eso se está viendo en estas elecciones también. Hay solamente posiciones encontradas, hay posiciones que dicen, tú no me caes, como esta noticia, terrible noticia que lastimosamente tenemos que reproducir, de que en un cabildo que se ha hecho terminan golpeando a un comediante de la calle como el mismo Guayaque, ¿no? Es decir, eso no es racional. Y la gente que está detrás de eso es fascista. Lo siento, les guste o no les guste, tal vez mañana van a publicar algo contra nosotros, pero aunque no les guste, está en una lógica fascista. Dense cuenta, el capitalismo nos ha permitido ser fascistas. Y en ese sentido, el hecho de ser fascista está en contra de todo tipo de libertad, o sea que los que son liberales están contradiciendo de primera a última. Y el hecho de que no puedas entender que no hay otra tierra y solo hay esta, y que no vamos a poder hacerlo a la Hollywood de Star Wars y viajar a diferentes planetas para ir a habitarlas, entonces yo creo que estamos cayendo en una locura colectiva, ¿no? Sí, no, definitivamente. Definitivamente vamos a tener tiempo después para analizar bien los programas de gobierno y realmente qué proponen los candidatos bueno, para este próximo. Y no se puede, como tú decías, Nelson, caer en esa lógica de confrontación y racismo que está detrás, ¿no? Yo creo que es muy importante discutir qué tipo de país queremos, pero no puedes discutirlo en función a un odio, ¿no? Y eso es lo que hoy se está construyendo de manera clara, ¿no? Pero quería retomar un poco, ¿no? Muchos en este contexto, y esto va a dar pie al siguiente bloque, plantean soluciones nacionales y las soluciones no son nacionales. O sea, no hay solución nacional para esto. O sea, no es una isla. Bolivia no es una isla que puede resolver sus problemas como isla nacionalistamente. Yo creo que el gran discurso nacionalista de los historiadores y de todos ellos que han intentado construir en Bolivia un sentido de autosignificación sin tomar en cuenta su pasado, no tienen ni la más remota idea del daño que le han hecho a este país, ¿no? Y ahí necesariamente hay que partir por el punto de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente este tema del cambio climático, el tema de la economía capitalista, el tema del modo de desarrollo extractivista no es un problema local. O sea, seas gobierno, quieras construir una economía verde, tengas toda la voluntad que quieras, no lo vas a poder hacer porque necesariamente necesitas sobrevivir dentro del sistema capitalista. Es como si yo quisiera dejar de trabajar porque odio el sistema del capital. Pero como no me cae ese capitalismo, no puedo no vender mi fuerza de trabajo al capital porque me muero de hambre. Y los estados pasan exactamente lo mismo. O te articulas dentro de la lógica del capital o no generas ingresos.
Entonces la única forma de resolver esto no puede ser de manera aislada, tiene que ser de manera colectiva. Y eso implica acciones regionales para enfrentarte al problema. No lo vas a poder hacer de manera local, ¿no? Y ese es el gran mito que todos venden, ¿no? Que creen que tienen la solución mágica, que creen que Bolivia solita se va a resolver sus problemas, que creen que el nacionalismo funciona, ¿no? Que creen que simplemente se trata de poner banderas bolivianas por todos lados y reivindicar esa idea nacional que no tiene sentido, y eso va para izquierdas y para derechas, ¿no? Ese sentido nacionalista para enfrentarte al capital, y ya lo dijo Marx, lo dijo Engels, lo dijo Rosa Luxemburgo, no le estamos diciendo nosotros, no sirve. La única forma es buscar estrategias regionales e internacionales para enfrentar el problema. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos de Greta Thunberg, de Friday for Future, o los Rebels for Extinction, que también están peleando en Europa, ¿no? Pueden ser que nosotros lo veamos muy lejano como europeos, que ellos tengan la vida comprada, ¿no? Pero aún así no puedes negar que el mensaje es real. O sea, si no paras esta crisis climática, nos vamos a hundir todos, ¿no? Nos vamos a hundir todos, y ese mensaje es real, ¿no? Realmente es un mensaje potente, y realmente ha movilizado muchas personas en Europa, ¿no? Claro, lastimosamente aquí muchos han intentado utilizarlo como banderita política para sus intereses mezquinos, ¿no? Pero fuera de eso, digamos, es necesario replantear una nueva relación con la naturaleza. Y eso no quiere decir tomar una política ambientalista, es decir, no es por ambientalistas, no es por pachamamistas, no es por simplemente cuidar la naturaleza, porque estás enfrentado a una necesidad entre la vida y la muerte. Es decir, vas a destruir el planeta y nos vamos a morir todos con ellos, todos con el planeta, no va a haber más futuro, ¿no? Y uno dice, ¿y cómo voy a comer en ese contexto? Entonces ahí tiene que ver la lucha directa contra este sistema moderno, civilizatorio, capitalista, ponerle freno a eso. Y eso no lo vas a hacer de manera local, lo tienes que hacer de manera global. No hay vuelta, ¿no? Bueno, seguiremos hablando sobre estos temas en el próximo bloque. Podemos retomar justo este tema de cómo hacerlo articuladamente, internacionalmente tal vez. Muy complicado, pero podemos pensar en el siguiente bloque, ¿no? Sí. Continuamos en el siguiente bloque. Nos vamos a una pausa publicitaria. Volvemos con verdades ocultas. Bolivianos, ahí tenemos la primera llamada. Hola, ¿qué tal? El amor por la selección nacional. Antes quizás, ahora ya no. Seguimos esperando su opinión. Hola, tenemos otra llamada. ¿Qué dice usted, amiga? Nos une nuestro amor por el folclore. Tenemos tantas manifestaciones artísticas como regiones tiene el país. Aún no estoy convencido. Tenemos a un amable oyente en línea. Bienvenida a su opinión. Yo creo que lo que nos une es la cocina. ¿Cómo así la cocina? Claro, amigo. ¿Cuál es el momento en que las familias se reúnen? La hora de la comida. ¿Y qué es lo que caracteriza a Bolivia? La variedad de su gastronomía. ¿Y dónde se produce esta magia? En la cocina. Cada vez son más los hogares bolivianos que cuentan con redes de gas gracias a la instalación del gas domiciliario. Lo que al principio parecía solo un sueño está a punto de alcanzar el 1.000.000 de conexiones en todo el país, beneficiando a 5 millones de compatriotas. Y esto aún no concluye, porque la meta es brindar cobertura hasta el último rincón de Bolivia. Un motivo de orgullo para todos esos hogares que pudieron cumplir su sueño. Redes de gas, el corazón de la cocina boliviana. YPFB, la fuerza que transforma Bolivia.
Se reinicia el trabajo en territorio tras la reasignación de concejales a macrodistritos. Fiscalización y atención de las demandas vecinales serán parte del trabajo que los legisladores tendrán en cada territorio asignado. Para la gestión 2019-2020, la concejala Mabel Machicado está asignada al macrodistrito Cotauma, el concejal Jorge Silva al macrodistrito Max Paredes y el concejal Isaac Fernández al macrodistrito Periférica. La concejala Cecilia Chacón fue designada al macrodistrito San Antonio, el concejal Pedro Sus al macrodistrito Centro, la concejala Beatriz Álvarez al macrodistrito Sur, la concejala Isabel Colque al macrodistrito Mayasa y la concejala Betty Gutiérrez a los distritos rurales de Songo y Jampaturi. Tu consejo municipal trabaja para la comunidad. ¿Aló? ¿Aló? Habla el señor Hurtado. ¿Ya está listo mi carro? Hola, jefecito. Nos faltan unos detallitos nada más. En unas 3 semanitas vamos a tener novedades. Que no te pase esto. Ven a Toyosa y aprovecha las campañas en choque frontal, reparación de motor, suspensión y dirección, además de transmisión y chaperío. Adquiere repuestos originales Toyota con los precios que tú buscabas por tiempo limitado de agosto a octubre, con los más altos estándares de calidad, servicio rápido y eficaz y la atención personalizada. Me llevo mi carro a Toyosa. Porque un Toyota cuidado por Toyosa vale más. Haz tu cita al Contact Center 901-10-5200. La democracia es una conquista del pueblo boliviano. Un país joven, con sueños y esperanzas. Son los jóvenes quienes ahora la defienden, quienes velan por mejores días en democracia, reafirmando así su compromiso con el país. Y son esos jóvenes quienes este domingo 20 de octubre serán nuestros observadores en los recintos electorales de todo el país y a quienes solicitamos su colaboración en esta búsqueda de transparencia electoral. Identifíquelos con su chaleco y sombrero. Es un mensaje de Tu voto cuenta. Hija, no vayas sola al río. Es peligroso para una mujer. Pero papi, ¿por qué mi hermano puede ir? Porque tu hermano es varón. Esto es violencia simbólica. ¿Sabías? La violencia simbólica es un conjunto de estereotipos, mensajes, valores o signos que reproducen la dominación, la desigualdad y la discriminación hacia la mujer. Sin violencia es mejor. Este es un mensaje de UNITAS y la Red Herbol. ¿Qué piensan los bolivianos de YPFB? Los estudios dicen que las personas asocian a la empresa con el gas domiciliario y los surtidores de combustible. De por sí esos dos temas son inmensos, pero yo sé que YPFB es mucho más. Estoy seguro que YPFB es el custodio de nuestro bien más preciado, el gas. Esa energía que todos los días revitaliza los hogares, los talleres, los vehículos, las industrias y los comercios en todo el territorio nacional. Estoy seguro que YPFB es el socio productivo de cada boliviano, buscando, extrayendo, procesando y ahora industrializando nuestros recursos para asegurarnos un mejor futuro. Los bolivianos hicimos realidad lo imposible. Recuperamos nuestros recursos naturales, logrando que cada hogar viva mejor y que el país crezca con estabilidad e inversión social. Este mérito le pertenece a 12 millones de almas. YPFB se enorgullece de colaborar con este gran logro y se toma la atribución para soñar aún más, incorporando en nuestro lenguaje diario palabras como industrialización, internacionalización y diversificación. Hoy más que nunca lo reafirmamos. YPFB, la fuerza que transforma Bolivia. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Bloque de verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Y estaremos discutiendo un poco el tema de las campañas políticas, ¿no? Justamente tú, Felipe, hablabas en el anterior bloque, era un poco la consulta sobre la articulación que tiene que ver un problema que no es nacional, como el cambio climático, la crisis climática, y realmente vemos que muy poco se abarca este tema de una manera regional, justamente, en las perspectivas políticas, ¿no? que hemos podido revisar un poco, y de hecho parecería más, si uno mira desde afuera tal vez el contexto boliviano, más parecería una especie de resentimiento, revanchismo, etcétera, etcétera, y ahí hay posiciones. Realmente a mí me da mucha pena de que autoridades educativas,
etcétera, etcétera, estén metidas en un juego de politiquería sucia realmente, y que nosotros realmente tenemos que reflexionar que estamos ante un problema muy fuerte, ¿no? Si yo tengo la posibilidad de tener conocimiento, soy profesional, tengo una maestría, doctorado, qué sé yo, tengo que aportar desde mi posición también, ¿no? Y en ese sentido, pues vemos lastimosamente que hoy se está hablando demasiado sobre atacar, ¿no?, a uno u otro candidato, al margen de este que sea, por problemas que no nos van a ayudar a solucionar en nada la crisis climática. Y realmente lo que vemos es que estamos siendo presas de nuestros propios prejuicios, presas de nuestra propia formación. Y lo que nos queda a nosotros es preguntarnos cómo realmente hacemos un cambio, ¿no?, a nivel latinoamericano, que se evidencie también en lo que estaríamos viviendo en los próximos años. Y ya tenemos que pensar en las generaciones futuras y en el hecho de que haya personas como Greta Thunberg, que en algún momento también lo hablábamos, aparezcan en el escenario político, aparezcan en el escenario justamente de las organizaciones multilaterales a denunciar lo que está ocurriendo. Yo creo que debería haber también plataformas políticas donde planteen soluciones a problemas que de hecho ya lo estamos evidenciando. Y en ese sentido yo creo que necesitamos nuevas perspectivas también políticas desde el sur. Yo vería también como un problema el hecho de que se haya dejado de hablar, de discutir a diferentes niveles qué sería un buen vivir o un vivir bien desde América Latina, ¿no?, como propuesta. Un economista hace muchos años llegó y nos decía, era él de Holanda, pero que vivió en Centroamérica mucho tiempo. Él nos decía, realmente América Latina lo tiene todo, ¿no?, en el sentido de que tiene los recursos naturales y que debería tener el control sobre los recursos naturales. Y al tener los recursos naturales, realmente uno no se da cuenta y no valora lo que tiene. Y yo diría en ese sentido, por ejemplo, ¿no?, el hecho de que tengamos todavía comida que es natural, ¿no?, aunque eso también es un gran problema que se está evidenciando, pero el hecho de que podamos nosotros comer fruta natural parecería para nosotros algo, digamos, que no necesitaríamos ni hablar, ¿no?, banal, digamos, pero realmente es de hecho muchos países súper industrializados no tienen acceso a fruta, no tienen acceso a comida natural. Y ahora el hecho es de que por el camino que ellos han transitado es por el camino tal vez que los modelos de desarrollo en Bolivia quieren transitar, y esos modelos van a llevar a que nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos o los hijos de nuestros hijos no tengan la misma posibilidad de vida que hemos tenido nosotros. Y en ese sentido, pues hay muchas cosas que discutir y poner en el tablero de discusión geopolítica, ¿no? En este momento hay un impeachment contra Trump, se está tejiendo muchos problemas alrededor del cambio de matriz energética, y hay, obviamente, como siempre, los ricos lo están viendo como una oportunidad para hacer más dinero. Los ricos ven las crisis y ellos siempre están pensando cómo van a sacar más dinero de la crisis. Y realmente nosotros nos damos cuenta que esto ya ha sobrepasado el poder político que tienen los pueblos. Hay personas que tienen más dinero que un país. Y en ese sentido, que tienen más dinero que un país, es que yo diría lo político es de los pobres, ¿no? Porque realmente la democracia es un momento en el que te pueden dar la opción de decidir sobre temas que están directamente relacionadas con tu reproducción de la vida diaria. Mientras que hay personas que tienen tanto dinero, tanto miles de millones de euros o dólares, que realmente no necesitan del Estado, ¿no? Y ese modelo ha logrado que el modelo económico que se ha implantado hace varios años ha logrado justamente que existan estos ricos a los cuales no les va a importar. O sea, si tienen que explotar la Amazonía toda, la van a hacer. Pero pongámonos serios, esas personas no viven en Bolivia.
O sea, esas personas no viven acá, no son de acá, y obviamente que ni siquiera muchos ni los conocen, ¿no? Hay mucho ya trabajo y documentales que muestran que los ricos no muestran la cara, ¿no? Bueno, también yo poniendo algunas cosas en el contexto nacional, ¿no? Yo creo que hoy en día la campaña política y lo que vamos a ver este domingo ya no se está votando ni por las mejores propuestas, ni realmente se tiene conciencia de que hay que administrar un país durante 5 años, que no es fácil, tiene que llegar los dólares, el dinero, hay que promover políticas de integración, hay que resolver el problema de la salud, hay que resolver el problema de la educación, aparte hay que enfrentar el problema del cambio climático, hay que proponer alternativas económicas, ¿no? Y en este contexto parecen dos equipos de fútbol enfrentados, de muy poca discusión sobre propuestas, muy poca discusión programática, efectivamente es el voto menos informado que se va a tomar en años, y eso más que todo tiene que ver por lo que hablábamos antes, ¿no? Detrás de eso también hay odio racial, hay clases desplazadas del poder, y de alguna manera también hay mucha corrupción interna, ¿no? Entonces eso hace que hoy la política sea, digamos, reducida en términos de propuestas. Uno de los principales candidatos de oposición propone una app para resolver el tema de la salud, ¿no? Este es jocoso, ¿no? O propone salir de la economía extractivista sin ni siquiera entender el problema del capital, ¿no? Tiene muy pocas propuestas en términos de integración, ¿no? Y realmente es bien preocupante la situación política, ¿no? Principalmente cuando tienes candidatos, digamos, que ya ni siquiera están pensando en que tienen que administrar un país, ¿no? Y lo más complicado va a ser cuando lo tengan que administrar, ¿qué van a hacer? Tal vez salgan huyendo, ¿no? Como ya ocurrió antes, ¿no? Entonces yo creo que es realmente muy necesario recuperar ese nivel. Y otro punto que hablábamos antes, es decir, yo creo que América Latina tiene que encontrar vías de integración. Y Bolivia tiene que conectarse a América Latina, porque nuestro principal mercado es América Latina, y eso hay que entenderlo. Nuestros hermanos del sur son nuestra principal fuente de comercio, son nuestros hermanos, y hay que apoyarlos en cuanto tal, y hay que buscar puentes de integración, y eso llama mucho la atención, que casi en 200 años de vida republicana, a América Latina no le ha interesado conectarse entre sí. No tenemos trenes regionales, no tenemos vuelos de bajo costo regionales, y eso que son, incluso siendo que son altamente contaminantes o no, pero no tienes políticas de integración clara, no tienes políticas de migración, por ejemplo, autos eléctricos. Se ha visto con el auto eléctrico boliviano que ni siquiera se concebía que se podía hacer un auto y menos eléctrico, pero América Latina no tiene ni siquiera previsto en su horizonte futuro migrar a una tecnología más amigable con el medio ambiente, ¿no? En ese contexto, todos los países de América Latina creen que como islas pueden resolver el problema, y no se dan cuenta que la única manera de resolver el problema es a partir de serios procesos de integración en América Latina que permitan buscar alternativas regionales al capital. Y cuando hablo de procesos de integración, no hablo de foros, porque América Latina se llena de foros y de grandes discursos, fotos, ¿no? Y de hermosas fotos. Hablo de procesos de integración reales, con vías de comunicación, con elementos que nos puedan ayudar a comunicarnos entre los latinoamericanos, con accesibilidad en tecnologías y otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que es lo que estamos nomás atravesando en este contexto, y tenemos, sin embargo, una tarea muy inmediata y difícil, que es defender la Amazonía, ¿no? O sea, la Amazonía no está en otros continentes, y yo creo que esa es una especie de responsabilidad que nos han legado la misma naturaleza de la que estábamos hablando, y que tenemos que realmente, yo creo que si es que no defendemos la Amazonía, no vamos a poder vivir luego, o sea, estar bien con uno mismo. Y porque realmente es que hay que apelar al sentido espiritual de esta relación con la naturaleza. Yo diría, ahí, más allá de intentar racionalizarlo tanto, de decir este sujeto y también a ese sujeto y darle derechos, que está muy bien, tenemos que apelar a un sentido intrínseco de relación que hay entre la tierra, la naturaleza y el ser humano. Y este sentido intrínseco que hay, yo creo nos acerca más a Dios, nos acerca más a lo divino.
Y en ese acercamiento de lo divino es que vamos a encontrar un sentido histórico de vida, algo que se está perdiendo. Yo diría que el dinero no es el sentido histórico de la vida. Uno puede tener mucho dinero, pero ser bastante infeliz. Y yo creo que ese proyecto al cual han apostado desde mucho tiempo muchas oligarquías es un proyecto que va a terminar acabando la vida y acabando la naturaleza. Y cuando esto ocurra, se van a dar cuenta recién, como decían pueblos indígenas, que el dinero no se come y que no puedes vivir con eso. Y yo realmente veo que necesitamos hacer un cambio en este momento de matriz de pensamiento necesario para poder vivir. Y yo diría que si es que vamos a votar este fin de semana por un proyecto, yo diría que nos pongamos a pensar bien qué es proyecto que queda o que nuevo nos va a permitir a nosotros volver a reencauzar o plantear en qué perspectiva queremos. Yo diría, no, yo como persona que he vivido el 2003 en el Alto, yo no podría votar con una persona que ha estado implicada en eso. Haya dicho o no haya dicho un momento, no, yo no me meto, etc. Yo diría que es lo mismo de siempre. Y yo diría, no puedo. Y no puedo perder una plataforma que solamente diga, mi proyecto es decirle no. O sea, mi proyecto es decir que Bolivia no. O sea, no tiene sentido hacer un proyecto con personas que dicen que no. O sea, un proyecto político real tiene que plantear una lectura de lo que hay de la realidad. Una alternativa de futuro. Una alternativa de futuro que poco a poco se va perdiendo. Yo diría, sí, estamos en un momento complicado. Pensemos bien lo que vamos a hacer. Ecuador está viviendo muy complicado. Argentina está viviendo situaciones muy complicadas. El Perú está en un empate catastrófico. Brasil está esperando a que le pase algo a Bolsonaro, tal vez, no sé, porque están en una situación muy complicada cada día y la reproducción de la vida es este día, es hoy. Y no hay que olvidar que hay gente, los ricos, yo diría, pero realmente ricos, que realmente yo diría no están, muy pocos tal vez en Bolivia, ¿no? Pero no están en Bolivia. Pero para eso nosotros solo somos un negocio. El litio es un negocio para ellos, solo son un negocio. Y estas personas que tienen todas las universidades, inteligencia, personas que están pensando en cómo nos van a vender desde el café, ¿no? de la mañana hasta la cena de la noche, nos van a vender qué vamos a vivir, qué vamos a vestir, qué vamos a ponernos mañana y también en qué tenemos que pensar, qué tenemos que ver en la televisión. Y están haciendo eso, justamente porque tienen el interés de seguir dominando a la tierra, a la naturaleza y al ser humano. Bueno, muchas gracias Nelson y nos vemos el próximo viernes en otro programa de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Bien, muy bien, nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego.